y muchísimas gracias a ustedes por haber venido en esta tarde fría de Zamora a disfrutar de las obras de arte que tenemos en nuestra diócesis, con un motivo fundamental que es la Sagrada Familia. Como decía Juan Carlos, no voy a hacer una presentación cronológica de la Sagrada Familia, sino que voy a hacerla temática. Y para disfrutar un poco más, quizá con cierto desenfado. No significa eso que bajemos el nivel del estudio de la contemplación de las obras de arte, pero sí que podamos disfrutar un poquito más, viendo el paralelismo de la Sagrada Familia con la familia clásica, la familia actual, nuestra propia familia incluso. ¿Por qué esta charla, esta conferencia? Porque el 19 de marzo del año pasado se cumplieron 5 años de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco. Y él pidió que este año estuviese dedicado a la Sagrada Familia. Por tanto, esa es la justificación del tema de hoy. Yo he utilizado para esta charla o esta conferencia los textos bíblicos que aparecen fundamentalmente en los evangelios de la infancia, de Mateo y de Lucas. Pero ya saben que los evangelios no son una narración histórica, aunque tenga parte de historia, sino que contienen un mensaje religioso, un mensaje de fe. Por tanto, hay que acudir a otras fuentes literarias que rellenan, de algún modo, con historias a veces verosímiles y otras veces no, las lagunas de las cuales, por tanto, no nos habla el Evangelio, de aspectos de la vida cotidiana de la Sagrada Familia de Nazaret. Pensemos que Jesús pasó unos 30 años aproximadamente, como dice el Evangelio, en Nazaret, sometido en obediencia a sus padres, creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Pero esos 30 años son la vida oculta de Nazaret, que llamamos, son muy poquito, ocupan muy poco en los evangelios. Ocupan mucho más, evidentemente, la vida pública de Jesús y también la culminación de esa vida pública en el misterio pascual en Jerusalén. Por tanto, acudiremos también, además de los textos bíblicos o evangélicos, a los textos apócrifos. Son escritos de diferentes épocas en los cuales la Iglesia no se reconoce como tal. Son libros no inspirados y, por tanto, tampoco son normativos o canónicos para nosotros. Pero han tenido su importancia en el desarrollo de la historia del arte sagrado o del arte religioso, como queramos llamar, o del arte cristiano, mejor. Por tanto, se entremezclan los textos literarios evangélicos con los textos apócrifos, que les invito a leer, pero con cierta, no voy a decir reparo, pero con cierta contención, porque no, evidentemente no son canónicos ni son normativos para la Iglesia. Dicho esto, pues vamos a ver. Primero me gustaría hacer una alusión al Amoris Laetitia, el número 65, donde se dice: la encarnación del Verbo en una familia humana, en Nazaret, conmueve con su novedad la historia del mundo. También en el número 66 se dice: la alianza de amor y fidelidad de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret ilumina el principio que da forma a cada familia y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. Por tanto, la Sagrada Familia para nosotros es, digámoslo así, modélica, es paradigmática de nuestra familia, que se supone que es una familia cristiana, y que en medio de los problemas, de las dificultades que pueda tener en el transcurso de su vida, puede ser una luz también para la oscuridad en el mundo. Hoy la familia evidentemente está como muy denostada, lo que llamamos la familia clásica, formada por el varón, la mujer, los descendientes y los ascendientes. Y también me gusta, porque me refiero muchas veces a este texto de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, concretamente el número 22, donde se dice: el misterio del hombre, es decir, de cada persona,
solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Esa es la luz que tenemos. Lo hemos celebrado durante este tiempo pasado en Adviento y sobre todo en la Navidad, el misterio del Verbo encarnado. Es decir, que Dios mismo en la persona del Hijo se quiso hacer un hombre como nosotros. Tomó nuestra carne y nuestra sangre. Dice el concilio, el Hijo de Dios con su encarnación, porque Él vino no de forma aparente, sino de forma real, y no para hacer una excursión turística por el mundo, sino para iluminar la vida del hombre, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros. Así que el misterio de la encarnación pasa también por la vivencia de una familia, que se convierte, como ya les he dicho, en normativa, modélica, paradigmática para todos nosotros. Pues vamos a ver qué podemos aprender de la Sagrada Familia de Nazaret. Comenzamos. Un tema, las raíces. Hoy está de moda, actualmente está de moda, la elaboración de los árboles genealógicos. La mayor parte de las consultas que tenemos en el Archivo Histórico Diocesano es acerca de los libros donde están registrados los bautismos. Allí aparecen los padres, los abuelos maternos, los abuelos paternos, el origen, la procedencia, etc. Y además quiénes son los padrinos, etc. Y eso gusta mucho a aquellos que les gusta hacer su árbol genealógico, conocer su genealogía. Quiénes fueron mis abuelos, de dónde proceden, etc. Y con esas partidas van a otras partidas anteriores, hasta que incluso pues pueden llegar hasta el siglo XVI, porque es en el Concilio de Trento donde se pide que haya registros sacramentales. Algunos han llevado la genealogía hasta Adán, pero bueno, eso es un poco exagerado. Yo no sé qué fuentes habrán utilizado, Pues vamos a hablar de las raíces. Aquí tenemos una obra interesantísima que es el árbol de Jesé. Está en el nicho del sepulcro mural del doctor Juan de Grado en la capilla de San Juan Evangelista de la catedral. Yo lo he atribuido, este árbol de Jesé, todo el sepulcro mural, a Juan de Badajoz el Viejo, en torno al año 1500, porque el doctor Grado murió en 1507 y ya dice en su testamento que ya se ha hecho su sepulcro en la capilla que él había adquirido. El árbol de Jesé es una iconografía que viene desde finales de la Edad Media, siglo XII, siglo XIII, viene de Europa, viene de Francia, y aquí se impone también, aunque no hay muchas representaciones. Yo creo que más se abandonó ya en el siglo XVI. Ahí tenemos a Jesé, el padre de David, que está recostado, tumbado, y de él, del tronco de Jesé, salen unas ramas. Esas ramas están ocupadas por los reyes de Israel, entre los cuales solamente se reconoce, porque no están identificados con nombres, a David pulsando el arpa. Y al final, en la cúspide, aparece la Virgen María con el niño Jesús. Esto evidentemente tiene su origen en las genealogías que aparecen en los evangelios, al principio de los evangelios. Pues bien, ese es el árbol genealógico de Jesús, porque dice el profeta Isaías, del tronco de Jesé surgirá un retoño tal. Bueno, pues es Jesús. La siguiente diapositiva es la cúspide de la custodia procesional del Corpus, de aquí de la Catedral de Zamora. Es una obra realizada en plata, en su color y plata sobre dorada, maravillosa. En la parte, claro, si no se puede acercar uno por la altura para observarlo, pues tiene que ser a través de fotografías, como en este caso. Ahí tenemos en el centro a Jesé, que está como en el sepulcro del doctor Grado, y de él sale un tronco, y de ese tronco ramas, y de esas ramas aparecen de nuevo los reyes, y en la cúspide, de nuevo, la Virgen María con el niño Jesús. Por tanto, el árbol genealógico, las raíces familiares de Jesús. Esta obra fue realizada por Pedro de Ávila en el año 1515, según dice la inscripción que recorre la
la custodia profesional, que se acabó con los réditos de la fábrica, por tanto la costeó el Cabildo en el año 1515 y que el platero era zamorano. Yo hace unos años tuve la fortuna de descubrir las marcas del platero y evidentemente no puede ser otro más que Pedro de Ávila. Nos vamos ahora también a los retratos de familia. Como en todas las familias tenemos un retrato o alguna fotografía donde aparezca el mayor número posible, ¿no?, de personas que conforman la familia. El padre, la madre, los hijos, incluso los abuelos, los tíos, los primos, los sobrinos, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un retrato de familia, de la Sagrada Familia. Ahí tenemos un lienzo, un cuadro, un óleo, decimos un óleo sobre lienzo, un lienzo pintado al óleo por un pintor italiano llamado Antonio Sarnelli. Y es que por detrás está firmado, del año 1748, que se conserva en el monasterio de Santa María la Real de las Dominicas Dueñas de aquí de Zamora. ¿Quiénes aparecen ahí? Pues, en primer lugar, arriba el busto del Padre Eterno, el Padre. El Espíritu que desciende en forma, en apariencia, de paloma. Y después, de izquierda a derecha, bueno, pues aparecen los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, la Virgen con el niño, San José y después Zacarías e Isabel, porque el niño Jesús está acompañado también por su primo, por Juan Bautista, a quien llamamos San Juanito, ¿vale? Por tanto, un retrato de familia, la Trinidad con la parentela de Jesús. Ahora hablamos de los abuelos. Conocemos a los abuelos maternos por los evangelios apócrifos, que son San Joaquín y Santa Ana. Ahí tenemos una pintura mural de una ermita que les recomiendo que vayan a verla alguna vez, porque es un auténtico tesoro. Es la ermita de Nuestra Señora de Fernandiel, que está en la dehesa de Fernandiel, en Muga de Sayago. No hace mucho han terminado la restauración de estas pinturas. Yo las descubrí en el año 1987, en el 88 las di a conocer en una publicación y bueno, pues les ha llegado el momento de la restauración. Una restauración además muy, muy bien hecha, con una iconografía extraordinaria. Un retablo fingido en el testero, con los profetas, con sus filacterias a ambos lados de la capilla mayor, etc. Bueno, pues en uno de los muros, en el segundo tramo ya, a la izquierda, aparece el ciclo de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen. Son 4 recuadros, son pinturas muy artesanales, están hechas por cuadrillas que iban de forma itinerante por los pueblos y acordaban el enlucido y la pintura de los muros. En la parte superior a la izquierda aparece el sacerdote a la puerta del templo expulsando a San Joaquín, porque según dicen los evangelios apócrifos, como él no tenía descendientes y eso se consideraba una maldición en Israel, pues creía el sacerdote que no debía de ofrecer a Dios ninguna ofrenda. Por tanto, él se marcha desconsolado porque no ha podido ofrecer a Dios. En la parte superior derecha aparece San Joaquín ya en el campo, cuidando los rebaños, y un ángel se le aparece anunciándole que va a ser padre. En el recuadro inferior izquierdo aparece Santa Ana, de rodillas también, acompañada por Judith, su sirvienta, su criada, en que un ángel se le aparece y le anuncia que va a ser madre. Por tanto, el anuncio a Joaquín, el anuncio a Ana. Finalmente se encuentran en Jerusalén, ante la puerta dorada, y se dan un abrazo. Y ese abrazo se supone, según la tradición, que sería el momento en que fue concebida la Virgen María. La Virgen María fue concebida sin mancha de pecado. Por tanto, evidentemente no hay cópula, sino que hay un abrazo para significar con ello que María no tiene mancha de pecado desde su concepción. Tenemos aquí 4 tablas también que representan el mismo ciclo de San Joaquín y Santa Ana en la iglesia de Villarrín de Campos. Son tablas de autor desconocido y del siglo XVI. A la izquierda, arriba, vemos al sacerdote pero expulsando a ambos del templo, a Joaquín y a Ana. A la derecha, arriba, vemos a San Joaquín que recibe el anuncio del ángel de que va a ser padre. Abajo, Ana orando también en casa con el anuncio por parte del ángel. Y finalmente,
Ahí vemos el abrazo ante la puerta dorada del Templo de Jerusalén. Los santos Joaquín y Ana pues fueron de muchísima devoción en los siglos, a partir del siglo XVII, siglo XVIII, los abuelos, los padres de la Virgen. Aquí tenemos dos esculturas de un escultor anónimo, pero sabemos que es vallisoletano, porque así lo dicen los libros de cuentas, del año 1777. Son ancianos. Joaquín está ya con un bastón, Santana está con una toca, y son unas esculturas extraordinarias, ¿vale? Aparecen los dos, forman pendant, forman pareja, Joaquín y Ana. Aquí tenemos otros dos también, posiblemente de José Cifuentes Esteban, a quienes atribuyo estos relieves o altorrelieves, se conservan en la iglesia de San Ildefonso, en los retablos laterales, y son del último cuarto del siglo XVIII. Este autor es el mismo que esculpió y lo sabemos no porque hayamos visto un documento, pero sí comparando con otras obras que sí están documentadas, es el mismo que hizo el Cristo del Amparo de Olivares. Pasamos a otro tema, que es Santa Ana Triple, así se le llama iconográficamente, y es el grupo donde aparece la abuela, la madre y el nieto hijo. Por tanto, Santa Ana, la Virgen y el niño. En la Edad Media, la importancia de los personajes también decidían o influía en el tamaño de esos personajes. Entonces, Santa Ana, que es la abuela, aparece mucho más grande, de mayor envergadura, la Virgen más pequeña y el niño más pequeño aún. Este es un grupo que viene de San Miguel de Malva, de autor desconocido también, del siglo XIV. Aquí tenemos una representación magnífica de Santa Ana Triple que está en un dorsal de la sillería alta de la Catedral de Zamora, realizada por el taller de Juan de Bruselas entre 1503 y 1506. Ahí vemos también la diferencia de tamaño. La abuela ocupa prácticamente la altura disponible del dorsal, la Virgen la mitad y el niño sujetado por la abuela y por su madre mucho más pequeño. Ahí tenemos también otra escultura que procede del pueblo de Santa Ana, en Aliste. Y ahí tenemos Santa Ana Triple, la abuela, la madre y el niño. Es una escultura romanista de finales del siglo XVI o principios del XVII, es decir, en torno al año 1600 y de autor desconocido. Hace unos años, cuando inauguramos el Museo Diocesano de Zamora en el año 2012, precisamente se restauró esta tabla que procede de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, o San Juan Bautista, o San Juan de la Plaza, de aquí de Zamora. El autor sin duda es Blas de Oña, un pintor zamorano que vivió en la zona en el barrio, o en la Colación, se llamaba entonces, de San Antolín, a mediados del siglo XVI. Esta pintura es del segundo cuarto del siglo XVI. Aparece Santa Ana con un aspecto ya de mayor, persona mayor, con la toca a la derecha, la Virgen María a la izquierda y el niño excesivamente embarao, muy embarao el niño, no creo que fuese tan duro, estaría más tierno, en el centro. Y la abuela le está ofreciendo al niño una pera. Lo que veíamos en la tabla, que estaba repintada, no tenía nada que ver con lo que hemos visto, porque esta ya está restaurada, está limpia y por tanto la capa pictórica que conocíamos desapareció, se documentó, y esta es la tabla, el óleo que apareció bajo la superficie. Volvemos otra vez a la ermita de Nuestra Señora de Fernandiel, de Muga de Sayago, y a mediados del siglo XVI, aproximadamente en 1541, se hace dos altares laterales, como retablos fingidos, pintados en la pared, en el muro. Uno dedicado a Santa Brígida y el otro dedicado a Santa Ana. Y ahí tenemos Santa Ana, la Virgen y el niño. Pintura mural, como digo, de mediados del siglo XVI. El Santa Ana está a la izquierda y le está ofreciendo, no sabemos si una flor o un juguete al niño. Y el niño va a coger la flor o el juguete que le ofrece la abuela. El niño está en el enfaldo de la madre. Tratamos ahora de los parientes. Y en los parientes, evidentemente, tiene que estar Zacarías e Isabel, que son los padres de San Juan Bautista. Parientes, eso es lo que dice el término evangélico. Isabel es pariente de María.
Después de que el arcángel Gabriel le ha anunciado a María su futura maternidad divina, pues él ya va a las montañas de Israel para encontrarse, a las montañas de Judá, para encontrarse con su prima Isabel. Ahí vemos a Isabel con un aspecto ya de mayor, Zacarías también está a la izquierda y la Virgen María a la derecha. Este es un alto relieve de Juan de Montejo, uno de los mejores escultores del siglo XVI en Zamora, del último tercio del siglo XVI en Zamora. Y se conserva en el retablo mayor de la iglesia de San Juan Bautista o San Juan de Puerta Nueva. Tenemos en pintura también de la Visitación este cuadro que pertenece a una serie firmada por Francisco Antolínez en el año 1699, un pintor sevillano que marchó a Madrid y, bueno, a él le gustaba ser leguleyo, dedicarse a las leyes, pero como parece ser que no tenía mucha clientela, pues en sus ratos libres se dedicaba a pintar series del Antiguo Testamento, series dedicadas a la Virgen, etc. Y esas series las vendía, según dice Palomino, cerca del Palacio Real, ¿vale? Entonces en Zamora tenemos esta serie que procede de la Ermita de los Remedios, y como está cerrada la Ermita de los Remedios, para que no se deterioren, se han depositado temporalmente en la iglesia del Santo Sepulcro, que es donde se pueden ver actualmente. El primo, San Juan Bautista niño. San Juan Bautista siempre indicando el Cordero, porque dice a sus discípulos cuando ve a Cristo, al Mesías, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa indicación con el dedo, de forma que eso ha dado pie a ese refrán o a ese aforismo tan gracioso de estate quieto ahí hasta que San Juan baje el dedo o las ranas críen pelo. Bueno, pues aquí vemos a San Juanito, a San Juan de niño, indicando el Cordero que está a sus pies. Este procede del convento de Concepcionistas de aquí de Zamora, cuya comunidad religiosa se disolvió hace unos cuantos años y dejaron todas sus obras para la diócesis de Zamora. Es de Sebastián Ducete, un escultor de principios del siglo XVII que junto con Rueda forman, digámoslo así, el tándem famoso de la célebre escuela de Toro. Es de la época de Gregorio Fernández en Valladolid. Travesuras. San Juanito hace travesuras, normal. Esta es la imagen que todos conocemos, valiosísima, que procede del monasterio de los Jerónimos y que, según la documentación, se ha identificado con la que hizo Bartolomé de Ordóñez, un escultor discípulo de Miguel Ángel, que estuvo en Italia, en torno al año 1520. Es de mármol de Carrara, está parcialmente policromada y también dorada. Esta se pide mucho para exposiciones. Dentro de no mucho tiempo viajará, ya estuvo la última vez en los Uffizi de Florencia, y ahora viaja al Prado y después a Nápoles, al Museo de Capodimonte. Bueno, pues tenemos ahí a la Virgen de pie, el niño está recogido en los brazos de la madre, el niño tiene en su mano un ramito de cerezas y tiene también un hilo, un cordoncito, que se ha perdido, se ha mutilado parcialmente. Ese hilo iba hasta un aguilucho que tenía su primo Juanito. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, bueno, esto a lo mejor algunos, por lo menos de mi edad, lo hemos conocido. Cogíamos los pardales, los gorriones, les poníamos un hilo y les dejábamos hilo para que volasen un poco, pero siempre los teníamos amarrados, ¿no? Pues eso pasa con el aguilucho. Entonces, Juan Bautista, Juanito, se ha escondido a un lado de la Virgen, mantiene escondido también el aguilucho y el niño Jesús está haciendo pucheros, ¿vale? Ahí tenemos a la derecha la actitud o el semblante pícaro de San Juanito y el aguilucho que tiene en las manos. Y después Juan Bautista será quien bautice a Jesús en el Jordán. A partir de ese momento termina la vida oculta de Jesús en Nazaret y comienza su vida pública. El Padre habla desde el cielo, el Espíritu desciende sobre él en forma de paloma, el Hijo, que antes se ha puesto a la fila de los pecadores, sale ahora de las aguas del Jordán y comienza a anunciar la buena noticia de la salvación, el reino de Dios que está próximo. Por tanto, Juan es importante, muy importante, no solamente en la infancia de Jesús, sino también en la vida
mesiánica de Jesús. Esta es una tabla de Diego de Quirós, atribuida a él, de en torno al año 1587, que se conserva en la predela del retablo de la capilla de San Juan Evangelista de la Catedral de Zamora. Bueno, Jesús también, como cualquiera de nosotros, no solamente tiene parentela, sino que también tiene amigos, aquellos a los que estamos vinculados no por los lazos de la sangre, sino por los lazos de la amistad. Vamos a ver quiénes son los amigos de Jesús. Hace pocos domingos, 2 creo, escuchábamos otra manifestación de la mesianidad de Cristo con su primer milagro, que es un signo programático. Viene a transformar el agua en vino, la tristeza en alegría, y viene a inaugurar la nueva alianza, a realizar la nueva alianza, en un contexto de bodas, es decir, las bodas del Cordero, las bodas con el Señor, es lo que está anunciando, ¿no? Bien, pues esta tabla es de Arcenillas, es de Fernando Gallego, del taller de Fernando Gallego, pintada en torno a la década de 1490. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque dice el Evangelio de San Juan que a esa boda estaban invitados Jesús, su madre y los discípulos de Jesús. Por tanto, los discípulos los consideramos amigos. Ya desde ese momento dice el evangelista también que viendo ese signo creció la fe de los discípulos en él. Esos discípulos que estarán con él durante 3 años aproximadamente y que se encuentran con Jesús en el contexto de la Pascua judía celebrando su propia Pascua. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Incluyendo a Judas, que es el traidor. Por tanto, los 12, ese grupo estable que Jesús eligió para estar con él y después para enviarlos a predicar. Después de la cena, Jesús marcha al huerto de los olivos y todos, absolutamente todos, le abandonan cuando es apresado. Bueno, uno le traiciona, que es Judas, otro le niega, que es Pedro, y los demás le abandonan. Solamente quedan con él, al lado de la cruz, la madre y el discípulo amado, que la tradición hace coincidir con San Juan Evangelista. Esto es una tabla, es el interior de la puerta de un sagrario, el reverso, que se conserva en la iglesia de San Miguel de Malva. Está realizado con la técnica del estofado por Baltasar de Coca y Antonio de Canseco, en torno al año 1604, y está inspirado en un grabado de Durero. Después Jesús marcha al huerto de los olivos. Traigo esto a colación porque de los 12, de ese grupo estable, hay 3 que resultan más cercanos, más íntimos a Jesús, que son Pedro, Santiago y Juan. Ellos están presentes cuando resucita a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Están presentes también en la transfiguración, en el monte Tabor, donde Jesús anuncia con su transfiguración la futura resurrección, la glorificación, y también estuvieron, aunque dormidos, en el huerto de los olivos. Este es también el reverso, el interior de un sagrario que se conserva en Muga de Alba y que procede, porque así aparece en la documentación, procede de la Catedral de Zamora. La Catedral de Zamora se lo vendió a Muga de Alba. Es de mediados del siglo XVI y posiblemente del círculo de Juan de Villoldo, un pintor que trabajó en la zona de Tierra de Campos y también a quien se debe alguna pintura más en la catedral. También tenía otros amigos en Betania, Lázaro, Marta y María. Este es un lienzo que se conserva en el Museo Catedralicio, que copia un grabado, y esa composición, ese grabado, copia un original de Jacopo Bassano, un italiano, del primer tercio del siglo XVII. Por tanto, ahí vemos a Marta y a María y Jesús entrando en la casa. Es un interior doméstico. Y también, como no, la primera discípula de Jesús, a la que Jesús le hizo saber que había resucitado, María Magdalena. Este es un lienzo de Luca Giordano, de finales del tercer cuarto del siglo XVII, que se conserva en la sacristía de la catedral, junto con otros, formando una serie. El Noli Me Tangere, que es la aparición de Cristo resucitado a María Magdalena. Otro tema, la consagración del hombre, la consagración de la persona a Dios. Nosotros estamos consagrados a Dios por el bautismo, ¿vale?
No nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño y Él es nuestro Señor. Vamos a ver de qué modos aparecen las consagraciones en el arte. En primer lugar, la Virgen María fue consagrada a Dios, fue llevada por sus padres, Joaquín y Ana, al templo. Aquí vemos una tabla al sacerdote recibiéndola. Según los evangelios apócrifos, la Virgen María habría subido 15 escalones, y en algunas pinturas y esculturas aparecen así, 15 escalones, aquí no. Subió ella sola, aunque era jovencita, muy, digámoslo así, pequeña, casi una niña, y la recibió el sacerdote. Así que ahí vemos a Joaquín y Ana, la Virgen subiendo las escaleras y el sacerdote recibiéndola. Esta es una tabla que se conserva en el retablo mayor de la ermita de la Virgen del Templo de Pajares de la Lampreana y es de Juan de Carvajal. 2 pintores trabajaron en ese retablo. La mitad lo hizo uno, la otra mitad lo hizo otro. En este caso esta tabla pertenece a Juan de Carvajal. Otra tabla del taller de Fernando Gallego, de las que formaron parte del retablo mayor de la Catedral de Zamora y que ahora algunas de ellas se conservan en la iglesia de Arcenillas, que es la presentación de Jesús en el templo. Antes era la presentación de María, consagrándola a sus padres a Dios, y en este momento la Virgen María y José van al templo para consagrar a Jesús, lo presentan en el templo. Ya os dije que era de la década de 1490. Y ahí vemos al anciano Simeón acogiendo al niño en sus brazos. Y por detrás de María, en un segundo plano, aparece también la profetisa Ana. Los dos tienen filacterias o bandas donde se recogen los textos evangélicos. Bueno, también los desposorios. Después de un noviazgo viene el casamiento, el momento de desposarse. Aquí aparecen los desposorios de María y de José delante del sacerdote. Un relieve de Juan de Montejo que se conserva en la iglesia de San Juan Bautista de aquí, de Zamora. Ya os dije que era de finales, este autor trabajaba a finales del siglo XVI. Y aquí tenemos otra tabla de Villarrín de Campos que representa también los desposorios de la Virgen María y San José, y ese detalle interesante en que María y José se dan la mano, se toman y se reciben, se ofrecen mutuamente, y el sacerdote pone la mano encima, consagrando el matrimonio. Bueno, después de los desposorios, la concepción, viene la descendencia familiar. En primer lugar, el abrazo de Joaquín y Ana ante la puerta dorada. Ahí vemos al ángel, ellos se dan el abrazo. Es una tabla, es un detalle, una tabla de autor desconocido que se conserva en la iglesia de San Juan Bautista de Fuentesauco. Es el momento de la concepción de la Virgen María. Otra tabla del mismo tema, pero de menor calidad artística, también la concepción de la Virgen, el abrazo ante la puerta dorada, no muy allá de calidad artística, de Juan Álvarez de Escobar, del año 1602, y que se conserva en un retablo lateral de la iglesia de Villalba de la Lampreana. De Villalba de la Lampreana. Hemos visto la concepción de María, con el abrazo de San Joaquín y Santana. Ahora vamos a ver la concepción de Jesús. Concepción o encarnación, el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, toma nuestra naturaleza humana. Ahí tenemos un relieve realizado en piedra por Juan de Badajoz el Viejo. Digo de él, ¿por qué? Porque esta pieza se encontró en un nicho de la capilla de San Juan Evangelista de la Catedral. Fue el mismo que hizo, evidentemente, el sepulcro mural del Doctor Grado. Es una pieza excelente, de composición, de labra, de minuciosidad de detalles, etc. Bueno, podíamos pasarnos incluso una hora hablando solamente de este relieve, pero no les voy a castigar de ese modo. Aparece el arcángel Gabriel como mensajero divino, con las alas desplegadas, arrodillándose ante la Virgen María, a quien considera evidentemente superior, va a ser la madre del Hijo de Dios. Él lleva en una mano un cetro, viene de parte de Dios, con una filacteria, por tanto trae un mensaje divino. Y con la otra mano está indicando hacia el cielo, con lo cual está diciendo a María que le trae un mensaje de parte de Dios. La Virgen María está arrodillada ante un reclinatorio y ella pues está, decimos,
rezando o leyendo las profecías que anticipaban la venida del Mesías. Bien, está en el interior doméstico, en el interior de su casa. En el centro hay un búcaro con 3 lirios. No es por casualidad que haya 3 y no 2 o 4. 3 porque simbolizan que María es virgen antes, en y después del parto. ¿De acuerdo? Por tanto, 3 lirios. Está hablando de la pureza de María. Y por encima de los lirios aparece una paloma, que sería el don del Espíritu Santo, que desciende hacia María. Porque según el relato de San Lucas, se dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, por eso el que van a nacer será llamado Hijo de Dios. Pero, cuestión interesante, no baja hasta el vientre de María, sino hasta el oído de María. Porque dice San Agustín que la Virgen María concibió antes en su mente que en su vientre. ¿De acuerdo? Es lo que llamamos la conceptio per audium, la concepción por el oído. Otra pintura de la iglesia de Santiago del Burgo de aquí en Zamora es una tabla de Alonso de Remesal el Viejo, pintor zamorano del último cuarto del siglo XVI. Ahí vemos de nuevo al arcángel Gabriel, el búcaro de flores que no falta, y la Virgen sorprendida ante la presencia del arcángel. Como dice el evangelista San Lucas, se turbó al oír estas palabras, y el Espíritu Santo descendiendo sobre ella. Después de la concepción, la gestación. Os voy a presentar 3 grupos escultóricos del siglo XIV que son una auténtica preciosidad, aquí en Zamora. Uno de ellos, en la Colegiata de Toro. Se llama a la Virgen embarazada, que se ve que tiene ya el vientre abultado, la Virgen de la O. También se le llamaba en aquella época la Virgen preñada. Pero bueno, nos fijamos en lo de Virgen de la O. ¿Por qué? Porque en la última semana anterior a la Navidad, en las antífonas de las vísperas, se comienza siempre diciendo O radis Gese, por ejemplo, O raíz de Gese, O tal, que son alusivas a la Virgen María. Por eso se dice la Virgen de la O. Aparece el arcángel con la filacteria, que significa que lleva un mensaje, y la Virgen María llevando su mano al vientre. Me evoca esas palabras preciosas de la liturgia del Adviento, donde se dice que la Virgen María esperó con inefable amor de madre. Es un gesto precioso, la madre que está esperando alumbrar a su hijo. Bueno, pues esta se conserva en la Colegiata de Toro. Esta otra en la iglesia de La Iniesta, también del siglo XIV y de autor desconocido. Al ángel le faltan las manos, las ha perdido, y la Virgen María también le falta una. Sin embargo, conserva la que lleva por encima de su vientre. Y la última, la que se conserva en la iglesia de Santa María la Mayor de Benavente. Esta es mucho más fina, es posterior, es del mismo autor que luego veremos un Calvario, y está magníficamente policromada y estofada. Así que 3 grupos: Toro, La Iniesta y Santa María la Mayor de Benavente. El grupo de la Virgen de la O, la Virgen gestante. Y aquí tenemos un cuadro de colección particular del Círculo de Francisco Antolínez, de finales del siglo XVII, que representa a San José y la Virgen embarazada, tan embarazada que ya está a punto de dar a luz, buscando posada. Y no le dan posada. Ahí está la señora con la antorcha diciendo: lo siento, pero no hay sitio. Es de noche, pues búsquense otro sitio. Y finalmente, ¿dónde nace? En un establo. Después de desposorios, de la concepción y de la gestación, la alegría del nacimiento, el alumbramiento. En primer lugar, la natividad de la Virgen María. Es el alumbramiento de María. La madre, Ana, está recostada en su lecho. Es un interior doméstico también, con muchas sirvientas. ¿Quién lo diría? Y a la Virgen María, las sirvientas la están bañando en una tina con agua, porque evidentemente nacemos ensangrentados más o menos por la placenta de la madre. Pues lo primero que se hace es lavar a la criatura, ¿vale? Pues esta es la natividad de la Virgen. Es un relieve que atribuyo a Gaspar de Acosta, de principios del siglo XVII, y que se conserva en un retablo lateral de la iglesia de Santiago del Burgo.
También en el arte se ha representado el nacimiento de San Juan Bautista. La Virgen, también San Juan Bautista. Este es un relieve de Juan Ruiz de Zumeta de hacia el año 1605, que está en el retablo mayor de la iglesia de Casaseca de las Chanas. Y de nuevo vemos a la madre, que es Isabel, tumbada en el regazo, y hay una mujer a la derecha, en la parte inferior, que está con la criatura, que está con San Juanito. Ya un poco crecidito, ¿eh? Si hubiese sido así en el alumbramiento, a su madre le hubiese costado bastante. Y evidentemente el nacimiento de Jesús, el alumbramiento de Jesús, la Navidad, el misterio de la Navidad. Ahí tenemos a la izquierda, y los he traído para compararlos, una tabla de Fernando Gallego de la iglesia de Arcenillas, de la década de 1490. Y también de esa misma década de Francisco Gallego, pariente de Fernando Gallego. Pero no digamos que las tablas de la iglesia de San Lorenzo son de Fernando Gallego, son de Francisco Gallego, de la iglesia de San Lorenzo de Toro. Ahí vemos a la Virgen, a San José, están contemplando el misterio luminoso del nacimiento del Salvador, y vemos en la izquierda el niño está sobre el suelo, pero de él salen unos rayos. ¿Por qué? Dice Santa Brígida de Suecia en sus revelaciones espirituales, porque ella tenía visiones y las ponía por escrito, que el niño Jesús irradiaba luz él mismo, no necesitaba la luz en la cueva o en el establo. Eso mismo es lo que quiere significar también la figura de San José con una lámpara, ¿eh? Es decir, no se necesitaba lámpara, la lámpara era el niño. Y en la parte de la derecha aparece la adoración de su padre no biológico, sino legal, y de María, su madre biológica, la adoración de los ángeles, y también aparece ahí una mujer en la puerta. Esa es la partera, Salomé, la que ayuda a María a dar a luz, según los evangelios apócrifos. Y el niño no está en el suelo, irradia luz, pero no está en el suelo, está sobre el manto de su madre, para significar que ella es la auténtica, la madre de Jesús. Hay una iglesia en Sayago, Mogátar, que tiene un retablo que está esperando restauración, pero a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, me gusta mucho el arte hispano-flamenco, y esto es de principios del siglo XVI, 1500, 1510, 1515 aproximadamente. Ahí vemos de nuevo a María, el niño sobre su manto, el buey y la mula, la partera, José con el farol, un ángel adorándolo, y los pastores que aparecen por encima del seto, contemplando la escena. Y ellos sobre la Virgen María cubierta por un tejadillo, y sobre el tejadillo unos ángeles también. Es de autor desconocido, pero es una pieza para mí extraordinaria. Seguramente esté inspirada en un grabado. Y luego por encima aparecen bóvedas, una sucesión de bóvedas. O sea, es como un Belén dentro de una iglesia, de un edificio religioso. Magnífico este relieve de Sebastián Ducete, aquel que trabajó mancomunadamente con Esteban de Rueda, de la Escuela de Toro de principios del siglo XVII. Está también copiado de un grabado centroeuropeo. Ahí vemos a la Virgen, el niño sobre el manto, y José y los pastores, que en este caso uno de ellos está tocando la gaita, así que albricias. Otro de Villarrín de Campos, pero en este caso no está en el suelo. Jesús no está tampoco sobre el manto de la madre, sino que está sobre un sillar de piedra, y no está envuelto en pañales, sino colocado sobre los pañales. San José con un aspecto, un semblante de anciano, para significar simbólicamente que él no es el padre biológico de Jesús, ¿vale? Que es el hijo exclusivamente de María y del Espíritu Santo. Aquí tenemos otra tabla de Manganeses de la Lampreana, de autor desconocido, y también del siglo XVI. En este caso no es un sillar, no es el suelo, no es el manto, sino una cesta de mimbre, ¿no? Una cuna de mimbre con rellena de heno. Y los dos están contemplando el mismo misterio. El nombre es importante, porque el nombre nos distingue. Aunque a veces, si el hijo se llama como el padre, pues tengamos que decir José y Pepito, ¿vale?
o Pepe y Pepito, para distinguirlos, pero el nombre es importante porque el nombre significa que somos únicos e irrepetibles, para Dios y para los hombres, evidentemente. Entonces, dicen los evangelios que Jesús fue llevado al templo para ser circuncidado y para imponerle el nombre. Ahí vemos en el segundo plano, al final, en el fondo, a María y a José, y vemos aquí al que está practicando la operación de la circuncisión al niño. Es el momento en que se le pone el nombre de Jesús, como lo había denominado el ángel en el momento de su concepción. Bueno, los regalos. Claro, cuando nace un niño, pues siempre regalamos a la mamá y al niño unos patucos, una medallita, los regalos. También el niño Jesús tiene regalos. En primer lugar, de los pastores. Este es un relieve de Juan de Montejo, del retablo mayor de la iglesia de Morales del Vino. Aparecen María, José, el niño en el centro, y en los laterales, a un lado y a otro, aparecen pastores, que les llevan, uno lo tiene en brazos y otro sobre el cuello. Le llevan ese regalo. Los pastores que pueden regalar, los corderos. Y también aparecen los magos, no los reyes, sino los magos que vienen de Oriente, guiados por la estrella, y que le ofrecen oro, incienso y mirra, significando la divinidad, la humanidad y el sufrimiento de Cristo, que es el siervo de Yahvé, el siervo de Dios. Esta es una tabla de un pintor anónimo de Amberes de hacia el año 1520 y que se conserva en la iglesia. Primero estuvo en San Juan Bautista, en la iglesia de San Juan, y después en la iglesia de San Ildefonso, bajo la torre, en la colección museográfica de San Ildefonso. Es una tabla extraordinaria, extraordinaria. Tuvo su altar en tiempos, pero ahora pues está aislada. Ahí aparece la Virgen María con el niño, José detrás, y uno de los magos haciendo la prosquínesis, es decir, la postración. Se postraron ante él y lo adoraron y le ofrecieron regalos. No habla del número de magos el Evangelio. Sin embargo, la tradición hace coincidir, como son 3 regalos, pues 3 magos, ¿vale? Además, uno anciano, otro adulto y otro joven, y además de diferente color. Uno blanco, con la tez blanca, otro más moreno y otro totalmente negro, significando con ello las 3 edades de la vida, la juventud, la madurez y la vejez, y también los continentes entonces conocidos: Europa, África, Asia, y se acababa de descubrir también América. Por eso en algunos cuadros ya al negro se le representa con tez morena como un indio. Bueno, hablamos de la maternidad. María es madre y hablaremos después de la paternidad. José es padre legal. Aquí tenemos un capitel de la iglesia de Santo Tomé, del Museo Diocesano de Zamora, del siglo XII. Es un capitel especular, es decir, aparece lo mismo a la izquierda que a la derecha. Entonces son 3 reyes, aquí ya los aparecen con corona, a la izquierda y 3 a la derecha. Y no una estrella, sino 2 estrellas. Por eso se habla del carácter especular. Hay un eje, y el eje es María, que tiene al niño en su enfaldo, y el niño está cogiendo de uno de los dones o de los regalos de los magos. Magnífica tabla que todos conocemos de la Virgen de la Mosca, de la Colegiata de Toro, que está atribuida al maestro de la Santa Sangre, ya hacia el año 1520-1525 aproximadamente. Veis la belleza de María, una belleza totalmente idealizada. Mantiene una pera en la mano, porque ella es la que ofrece el fruto de la salvación a los hombres, y ese fruto es Cristo, a quien mantiene ahí sobre sus rodillas. Aquí tenemos otra que ha pasado al Museo Diocesano y que procede de la iglesia de Santa María la Nueva, de principios del siglo XVI, del escultor Gil de Ronza, un escultor que vino de la zona de Flandes, recaló en Toledo, donde trabajó con Rodrigo Alemán, y después fue a León y ha estado también en Palencia, etcétera, vinculado a Bigarni, y que recaló en Zamora. Aquí estableció su taller y aquí falleció también. Trabajó en diversos lugares, en Zamora, en Salamanca, Valladolid, etcétera. Luego, de Sebastián Ducete de nuevo, tenemos esta Virgen de Belén. Es un busto. Posiblemente tuviese ahí en ese orificio, tuviese en tiempos una reliquia, ¿vale? Posiblemente de Tierra Santa. Del primer cuarto del siglo XVII, un grupo excepcional de calidad,
Pues aquí aparece el aspecto maternal de María, una escena totalmente tierna, como la que puede tener la madre con su hijo, ¿vale? Otra maravillosa también, realizada en terracota policromada, es decir, en barro cocido policromado. Lo hizo Narciso Tomé como modelo para el transparente de la Catedral de Toledo, en torno al año 1720. Después se ve que se lo regaló a un canónigo de la Catedral Primada, que era de Toro, y este lo regaló a Toro. Y en la sacristía de la Colegiata se conserva. Aquí tenemos otra maternidad, son las vírgenes lactantes. La escena propia de la maternidad es la madre dando el pecho a su hijo. En este caso es un grupo de Alejo de Bahía, de hacia el año 1500, y se conserva en la iglesia de Morales del Vino. Ahí vemos a la Virgen entronizada mostrando el pecho al hijo, y después la Virgen está siendo coronada por ángeles. También en este tipo de imágenes la Iglesia ha visto el carácter nutricio de la Iglesia, que alimenta también a sus hijos. Por tanto, no solamente el aspecto maternal de María, sino también el carácter nutricio de la Iglesia. Y bueno, esta es superior, ¿eh? Es un relieve de Juan de Montejo de la iglesia de San Cipriano, de aquí de Zamora. Se conserva en un retablo que hay en lo que actualmente funciona como sacristía. Y ya lo veis, la Virgen acariciando a su hijo, besándolo y mostrando el pecho para lactar al niño. Y también la paternidad. José es el padre legal, y José pues acompaña también al niño y le va ayudando a abrirse a la vida, ¿vale? Primero lo cuida cuando es niño, después le va enseñando cositas, le acompaña, pasea con él, lo lleva a la sinagoga, le lee la escritura, etc. De José se dice en el Evangelio que es, nosotros decimos carpintero, ¿vale? Por eso en las escenas, el niño, por ejemplo, en este caso el niño lleva una sierra de carpintero. Luego veremos alguna escena más en la carpintería. Pero el término técnico que aparece en el Evangelio es teknés, en griego, que significa una persona dedicada a hacer cosas con las manos, un manitas. No digamos chapuzas o chapucero, no. Uno que hace cosas con sus manos, que es muy apañado, ¿eh? No sabemos si era carpintería, fontanería desde luego no, pero carpintería tampoco estamos seguros, ¿eh? Bueno, este es un relieve de Juan González del primer tercio del siglo XVII que se conserva en el retablo de Santa Teresa en la capilla de Nuestra Madre de la iglesia de San Vicente de aquí de Zamora. Tenemos aquí este grupo escultórico de autor desconocido del año 1671 que está en el retablo mayor de las Carmelitas de Toro. Por tanto, el padre acompañando a su hijo, cogiéndolo de la mano. Aquí, sin embargo, aparece en sus brazos. Este es de Antonio Tomé, de la década de 1710, y se conserva en un retablo lateral de la iglesia de San Ildefonso, aunque procede, lo sabemos por la documentación, de la iglesia de Santa Lucía, a la que la fábrica de San Ildefonso compró. No está la Sagrada Familia exenta de dificultades, como muchas familias, de uno o de otro orden, de más grado o menor grado. Ellos sufrieron la persecución. Y además, desde que era pequeñito Jesús. Aquí vemos un relieve en piedra del siglo XIII de la iglesia de San Juan del Mercado. Está en la portada meridional de la iglesia. Y es la entrevista del rey Herodes con los magos. Vamos a ver los personajes. El que está sentado y con los pies cruzados es el rey Herodes. La representación, los pies cruzados significa que está administrando justicia, es decir, que es gobernador, que él manda, que tiene poder, ¿vale? A nuestra derecha vemos a un soldado con un escudo y una espada. Y a la izquierda vemos a uno de los magos. Sabemos que es mago también porque está coronado, ¿eh? Por tanto, un rey mago. Está hablando con Herodes, es la conversación que tiene con Herodes. ¿Ha nacido el rey de los judíos? Bien, pues entonces, id e investigad cuidadosamente qué hay del niño. Y cuando sepáis algo de él, venís a hablar conmigo que yo también voy a ir a adorarlo. Pero ya sabéis, lo que quería era liquidar al niño. Se consideraba él que era el único rey y que venía a destronarle.
Hay otro relieve también en la iglesia de la Iniesta, en el pórtico de la Iniesta. Ahí vemos a Herodes a la izquierda, sentado en el trono, y hay un personaje al lado suyo que es monstruoso. Evidentemente es el demonio, que le está diciendo a Herodes que busque al niño para matarlo. ¿De acuerdo? Y los otros 3 personajes que hay a la derecha son los magos. Y aquí tenemos ya a los esbirros de Herodes matando a los santos inocentes, aquellos que sin haber conocido a Cristo derramaron su sangre por él. Porque Herodes buscaba matarlo y como no lo encontró y pensó que los magos se habían burlado de él, pues mandó matar a los niños menores de 2 años, ya sabéis. Después el exilio. Primero persecución, después exilio. Como Herodes está buscando al niño para matarlo, pues un ángel dice a José: coge a María y a su hijo y vete a Egipto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que José, ahí lo veis, el pobre caminando y la Virgen María sobre el burrito con el niño. Pero ya los apócrifos aquí ya meten muchas anécdotas. Y dicen que mientras iban de camino, el niño se le apetecía beber. Camina la Virgen pura de Egipto para Belén y en medio del camino el niño tenía sed. Vale. Otras veces, y entonces ¿qué hacen los ángeles? Bajar las ramas de la palmera para ofrecerle al niño dátiles, para entretenerlo. Ya veis, una escena tierna, si no fuera porque lo que eso significa, que tuvieron que marcharse a otro país desconocido que no era el suyo, era el exilio. Esta está atribuida a Martín de Carvajal y es de la iglesia de Santa María del Río de Castroverde de Campos. Aquí tenemos otra, pero en este caso no son solo los ángeles, sino también es José. Le da al niño todos los caprichos. El niño quiere dátiles, pues baja la rama de la palmera para darle dátiles. ¿Lo veis, no? El anciano, pero es una escena graciosa, le está dando con la mano los dátiles. Este es de Blas de Oña, esta tabla de Blas de Oña, el mismo que hizo la tabla esa que vimos antes de Santana, la Virgen y el Niño, que procedía de San Juan y ahora está en el Museo Diocesano. Esta es de la ermita de la Virgen del Templo de Pajares de la Lampreana. Trabajaron los dos, Martín de Carvajal y Blas de Oña. Y del retablo mayor de la iglesia de Benialbo, el descanso en la huida a Egipto. O sea, ya no van sobre el burro está ahí aparcado en el parking. Y San José, la Virgen y el niño, la Virgen le va a dar el pecho al niño y los ángeles por ahí jugueteando, recogiendo dátiles por si el niño tiene más necesidad, necesita comer más. Esta es de Lorenzo de Ávila, un pintor toresano del siglo XVI. Y luego regresan de Egipto a la tierra de Israel, cuando ya había muerto Herodes. Esto es el regreso a Egipto. El niño ya está crecidito, ya tiene unos cuantos años y va acompañado por su madre y por su padre legal. De autor desconocido, está en la iglesia del Carmen del Camino de aquí de Zamora. Ahora el hogar de Nazaret. Cuando vuelven no van a Belén, sino que van a Nazaret, donde establecen su vivienda, su hábitat, el lugar para vivir. Este es un lienzo que procedía de las Juanas. También dejaron los objetos artísticos a la diócesis de Zamora y se ha llevado al Museo Diocesano. Ahí aparece José, María, el niño Jesús y San Juanito, al que reconocemos porque lleva el cordero y el lábaro con una filacteria que dice, las palabras reproduce en latín las palabras de Juan Bautista: Ecce agnus Dei qui tollis peccata mundi. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí tenéis también la Virgen, pues estaba haciendo costura, porque vemos ahí la almohadilla y demás. Y también ahí está la carpintería de José, del círculo de Diego Díez Ferreras, de la iglesia de Santiago del Burgo. San José está en la carpintería haciendo su trabajo y los niños están jugando, ¿vale? El niño es pequeño todavía, son los primos, están jugando entre ellos. Atentos, del mismo autor, de Diego Díez Ferreras, este otro taller de Nazaret, del convento de las Carmelitas Descalzas de Toro. Pero en este caso el niño ya no está jugando con su primo, sino que el niño está recogiendo las virutas de la carpintería. O sea, ya es crecidito y ya tiene que ir aprendiendo el oficio del padre, ¿vale? La Virgen está haciendo costura, ahí la vemos con bordado o costura. También el tema de la educación. También Jesús fue educado, lo mismo que fue educada la Virgen María. Ahí tenemos a Santana
enseñando a leer a la Virgen. Es una escultura que procede de Fontanillas de Castro, de la iglesia de Fontanillas de Castro, realizada por Santiago de Sierra, un vallisoletano, en el año 1763. Ya veis. Y aquí San José enseñando el oficio a Jesús. Este es un mosaico de Vicente Rodilla Zanón del año 1963 que está en el testero de la iglesia de San José Obrero. Por tanto, ya ha crecido más, ya es adolescente y ya lleva la cruz. Claro, su padre le habría enseñado a hacer las cruces. Y también cuentan los evangelios apócrifos que el niño Jesús fue llevado a la escuela. Pero claro, si Jesús tenía ciencia infusa y conocía todo, no necesitaba que el maestro le enseñase el alefato hebreo. Entonces el niño revolucionaba la clase. Entonces, ¿qué hizo el maestro? Coger al niño de la mano y llevárselo a sus padres y decirle: mejor que queda en casa, que sabe más que yo, y así no me hace revuelo en la clase, ¿vale? ¿Qué hace Jesús? Que a los 12 años va a Jerusalén, se queda en el templo, sus padres marchan, tienen que estar 3 días buscándolo, pensaban que estaba aquí, que estaba allí, no lo encuentran, y finalmente está en el templo de Jerusalén disputando con los doctores de la ley. Y ellos estaban admirados de la sabiduría del niño, ¿vale? O sea, que tuvo muy buena educación, ¿vale? Fue formado en la escritura como eran formados los hijos de los hebreos. Y por último, el sufrimiento y la muerte. También en las familias hay sufrimiento, aparte de esa persecución, de ese exilio, etcétera, también hay sufrimiento y muerte, hay enfermedad y hay muerte. Forma parte de la naturaleza humana. Aquí tenemos la muerte de San José, que ahora está en el... Perdón. Forma parte de la muestra de las edades del hombre, que se prolonga durante este año también. Pertenece al Hospital de la Piedad de Benavente y posiblemente sea de Cristóbal Rodríguez Cifuentes, que trabajó también por aquella zona. Por tanto, la muerte aparece también en la familia de Nazaret. De San José no se vuelve a hablar más en el Evangelio, solamente en la infancia. Se supone que cuando Jesús comienza su ministerio público, su padre legal a lo mejor ya no viviese, porque ya no se le menciona. Bueno, pues esta es la muerte de San José. San José está en el lecho mortuorio, en su cama, la Virgen está al fondo y Jesús le está acogiendo con la mano, le está indicando ya el cielo, la gloria que le espera. Esta escena está evidentemente no inspirada en los evangelios canónicos, sino en los evangelios apócrifos, especialmente, únicamente, exclusivamente en la historia de José el carpintero. Antes les enseñé el grupo de la Virgen de la O de la iglesia de Santa María de Benavente, Santa María la Mayor, y les dije, posiblemente, luego vamos a ver un calvario que sea del mismo autor, del siglo XIV. Es una escena de verdad tan maravillosa que incluso uno puede rezar contemplando esta escena. Vemos a Cristo en la cruz, ¿vale? Él ha muerto, tiene ya el costado traspasado y está coronado por ángeles. La Virgen María está a la izquierda de la imagen, sostenida por otra María que está detrás. Ahí hubo un pequeño conflicto antiguamente entre los tratadistas. Decían, o la Virgen María estuvo de pie erguida o estuvo desmayada. Le dio el vaído por el dolor, transida de dolor. Entonces algunos la representan firme y otros la representan decaída, ¿vale? Vaída. En este caso, ni firme ni vaída del todo, ¿vale? Medio. Pero, ¿por qué se la representaba firme, erguida? Porque por la secuencia del Stabat Mater. Stabat Mater dolorosa justa crucem, lacrimosa dum pendebat filius. Es decir, estaba erguida junto a la cruz. Y del otro lado, el discípulo amado. Aquí, que la tradición hace coincidir con San Juan Evangelista. Y aparecen 3 mujeres, que son las otras 3 Marías. Y abajo
aparece una mujer y un hombre arrodillados. Posiblemente sean los donantes que costearon la realización, la labra de este relieve policromado. Es una de las mejores obras del siglo XIV que tenemos aquí en Zamora. Tenemos también ahí un cuadro de Santa María la Mayor de Benavente, de la misma iglesia, de autor desconocido, de la segunda mitad del siglo XVI, que representa el llanto sobre Cristo muerto. A Cristo lo han descendido de la cruz y la Virgen lo recoge en su regazo. Esto es muy interesante. San Bernardino de Siena tiene algunos sermones en los cuales habla comparando cómo la Virgen María, con su ternura, arropaba al niño y acogía al niño en Belén, y cómo después en Jerusalén, después de muerto, lo bajan de la cruz, lo vuelve a coger de nuevo, lo vuelve a abrazar y llora por él, ¿vale? Por tanto, hay un cierto paralelismo en esa maternidad al comienzo y al término de la vida de Jesús. Y luego vemos también posiblemente a María Magdalena y a San Juan Evangelista. Es una tabla del 16. Y en Zamora, en la iglesia de San Lázaro, tenemos esta piedad. La Virgen María volvemos a verla representada acogiendo a su hijo en el enfaldo de Alonso de Remesal el Viejo, de finales del siglo XVI. Esta tabla procede de un hospital que había junto a la iglesia de San Lázaro, es decir, del Lazareto. Esta la conocemos todos nosotros. Nuestra Madre de las Angustias es una escultura, una imagen vestidera, porque combina la escultura de Cristo con la imagen de bastidor de la Virgen. Se le viste con telas para darle mayor verosimilitud a la escena, al grupo. De Ramón Álvarez, del año 1879. Por tanto, el sufrimiento de la madre y la muerte del hijo. Y esta también la conocemos. O sea, la madre alegre cuando su hijo nace y es alumbrado por ella, y también triste y abatida y desconsolada en su soledad cuando vuelve de nuevo a casa después de haber dejado a su hijo en el sepulcro. Esas manos, a ver, ¿qué vamos a decir de ellas? Lo que sugieren y lo que nos evocan, evidentemente. No son las manos de las dolorosas que se mantienen alzadas con un corazón traspasado o con los clavos, etcétera, sino unas manos verdaderamente abatidas. Por eso las personas que contemplan esta imagen se sienten tan reconocidas si han pasado por ese momento de dolor en la imagen de la soledad. Bueno, y la Virgen también murió. Es lo que llamamos la dormición o el tránsito de la Virgen. Pero la muerte de la Virgen supone inmediatamente la asunción en cuerpo y alma al cielo. Por eso decimos dormición o tránsito de la Virgen. Es un tema muy oriental. Todavía se sigue representando en la Iglesia ortodoxa. Este es un relieve que está en el dintel de la portada de la Majestad de la iglesia de Santa María Mayor o la Colegiata de Toro. Ahí vemos a la Virgen en el lecho mortuorio, vemos a dos ángeles que la están elevando al cielo, es lo que se llama técnicamente la ascensio anime, la ascensión del alma, pero en este caso del cuerpo también, subió al cuerpo y alma al cielo, y a los lados aparecerían, aquí vemos en la izquierda San Juan Evangelista, que son los apóstoles que la rodean en ese tránsito. Pedro, que actúa como oficiante de su funeral, y luego los apóstoles, entre los cuales falta Tomás, que llega tarde, y entonces el momento en que la Virgen sube arriba, para que tenga una prueba, como era el incrédulo, pues en los textos apócrifos aparece así también. Él dice, si no veo, no creo. Si no meto los dedos en su costado, no lo creo. Pues con la Virgen sucede lo mismo. No creo que haya subido al cielo. Vosotros me lo podéis contar, pero entonces la Virgen, para que no tenga esa duda, le deja caer el cinturón, la correa que ceñía su cadera. Y la Virgen, evidentemente, tras la muerte, la dormición o el tránsito, es coronada de gloria y de esplendor, también como figura de la Iglesia, que un día será también enaltecida o ensalzada, participará de la victoria de Cristo. Por tanto, la que estuvo tan íntimamente vinculada a Cristo en su vida, también está estrechamente vinculada a su victoria pascual. ¿En qué consiste eso? Pues que sentada
junto al trono de su Hijo, es coronada por Él y ensalzada por los ángeles ceroferarios y turiferarios que están arriba. Bueno, y terminamos ya con esta Sagrada Familia de Ricardo Flecha Barrio del año 2010, que está en colección particular. Y creo que debemos de terminar con la oración que hace el Papa Francisco, teniendo como tema la Sagrada Familia. ¿Les parece bien? Pues la podemos recitar. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Si quieren hacer alguna pregunta. No. Pues nada, ya está.